Bueno, en primer lugar, ¿no? Agradecerte la claridad de la exposición, ¿no? Y sobre todo pues, por la materia que tratas, ¿no? Y la importancia que tiene y además todo el trabajo que implica, ¿no? A nivel para bueno, hacer esta actividad, la consecución de los datos, la defensa de los derechos fundamentales y básicos en todas las prisiones y más allá pues, en todo lo que afecta a este uso de la violencia por parte del Estado, ¿no? Son dos cosas muy concretas, que es la primera, el tema de la responsabilidad patrimonial de la Administración por este funcionamiento anormal, ¿no? Más allá de entiendo yo, ¿no? De lo que te centrabas, que son denuncias en la vía penal, con condenas a funcionarios en concreto, ¿hay en alguno de estos casos responsabilidad reconocida, ya sea por el contencioso administrativo, por parte de esa prisión en concreto? Cuando se está, digamos, condenando a un funcionario, hay una responsabilidad también de pues su superior que está dentro de esa prisión. ¿Se hace algún tipo de investigación a mayores? Y luego, vinculado con esto, la segunda cuestión sería el tema de los indultos. Cuando existen condenas, ¿no? Ya ha salido alguna vez en prensa, sobre todo pues, más vinculado, fue muy famoso, los Mossos d'Esquadra, que fueron indultados por parte del Gobierno. Yo no sé si tú tienes conocimiento que esto suele pasar o no dentro de de los casos de los funcionarios. Si vosotros luego también esto lo tomáis en cuenta o accionáis contra ello, y además ahora un poco con el cambio del indulto que ha habido, ¿no? Después de la última sentencia, donde parece ser que el indulto, aunque es un acto gracioso, debe ser motivado. Y que sería muy interesante saber las razones que pueden motivar un indulto en caso de un caso comprobado de unas torturas graves, ¿no? Sí, vamos a ver dos cosas. En cuanto a la responsabilidad patrimonial, bueno, si hay una condena penal, está incluida ya en la sentencia correspondiente la indemnización que debe recibir la víctima y, en su caso, la responsabilidad patrimonial, la responsabilidad civil subsidiaria del Estado de las instituciones penitenciarias. Hasta ahora ha habido muy pocas condenas penales, insisto, y lo que sí que ha ocurrido hasta ahora es que al final es la institución la que ha pagado la indemnización a la víctima y hay prácticamente un velo oscuro en que nos impide saber si al final la institución ha reclamado ese dinero o no al funcionario. Cuando no hemos pedido, en caso de prisiones no hemos pedido ninguna porque no hemos podido llegar a esto, pero con policías locales o policías nacionales sí hemos podido y realmente nos han rechazado la petición. Incluso en ocasiones hemos constatado que el Ayuntamiento, en concreto de Madrid, abonó la indemnización, la pagó la indemnización y nunca reclamó al funcionario ese importe. El funcionario seguía trabajando, por tanto podía perfectamente retraerle mensualmente una parte proporcional. Se presentó en Madrid, en caso concretamente, 2 querellas por malversación de fondos públicos y nos archivaron la querella. Es decir, hay la dificultad a la hora de poder comprobar la ejecución de la sentencia condenatoria es muy difícil. Sí que ha habido muchas peticiones en el caso de responsabilidad patrimonial administrativa en el caso de fallecimientos en prisión. Hubo muchos. Bueno, aquí ha habido un punto de inflexión importante en los año 2006 aproximadamente. Al principio de los años 2000 desde 2000 a 2005, yendo bajando, en el 2000 aproximadamente el 50% de las reclamaciones que se hacían por tema de muertes por sobredosis, por suicidio, llevaban aparejada, se conseguía una indemnización, no lo que se pedía inicialmente, pero sí se reconocía el mal funcionamiento de la administración y se condenaba a una indemnización a la familia del fallecido. A partir de 2006 hay 2 sentencias de unificación de doctrina y se empieza a incorporar la responsabilidad compartida de la institución y del preso. Si el preso toma droga es su culpa y si se muere, si el preso suicida es porque ha querido suicidar. Y desde ese año el número de condenas a la administración por fallecimientos en prisión, bueno, este año es a un 0 y el año pasado hubo una y casualmente la única persona a la que se indemnizó fue a un funcionario de policía que se suicidó en la prisión. Todas las demás fueron denegadas sistemáticamente. Bueno, vamos a ver, de las que conozco. Puede haber alguna que haya sido indemnizado, pero la verdad es que no la conozco. ¿Sí? Entonces, lo que sí que hemos constatado es que desde el 2000 que sí que se conseguía un porcentaje relativamente alto, pues eso, estando el 50% a el 0%.
Evidentemente, la Administración pagaba mucho dinero por esas situaciones y ha decidido que no va a pagar ni un duro en ese aspecto, con lo cual, esto sí, en cuanto a las responsabilidades de los responsables, entraría dentro de lo que es el expediente personal, no tenemos acceso, entonces no sabemos nada. Sí sabemos porque el Estado español al final se vio obligado a hacerlo público ante el Comité contra la Tortura en el año 2009, en el anterior informe. El año que viene comparece otra vez en Ginebra, Estado español, y en aquel informe, una de las preguntas que hacía el Comité a instancia de los grupos de derechos humanos españoles era el tema de las prisiones, de las muertes en prisión. Reconocía que no había condenas en aquel momento y sí que venía a decir que algunos funcionarios habían sido expedientados y sancionados por negligencia, por falta del cumplimiento. Bien, en el informe venían 5 o 6 casos concretos de funcionarios que habían sido expedientados y sancionados, y la sanción consistía en el mayor de ellos en 15 días sin sueldo. A personas que se reconocía que habían sido poco negligentes, que no habían mantenido el control sobre la persona que estaba en aislamiento y que había aparecido suicidado, etcétera. Entonces es muy pequeño esa incidencia. Deciros que en este momento hay una causa abierta en los juzgados de Martorell contra un funcionario de la prisión de Quatre Camins, precisamente por no haber sido, aquí es por negligencia profesional, porque un preso se ahorcó estando bajo su responsabilidad como custodia. Inicialmente el juzgado de instrucción lo archivó y la audiencia provincial ha ordenado la apertura de juicio oral contra este funcionario. No sé qué ocurrirá. El caso ocurrió en el 2006, llevamos 8 años de retraso, veremos qué es lo que pasa. Es el único caso en que se ha conseguido llevar a un funcionario, se vaya a conseguir avanzar al juicio por un caso de este. Otro caso que sí ocurrió en la prisión de Villabona, en Asturias, donde un preso mató a otro preso, entonces la apuñaló en el patio. Entonces sí hubo denuncias de varios presos que dijeron que el preso homicida había sido instigado por este funcionario para el asesinato. A pesar de los testigos que declararon y pusieron en el juicio, el funcionario fue absuelto finalmente. Pero bueno, el tema de la inducción es un tema muy complicado de explicar. Entonces, bueno, la realidad es que permitió que 2 presos que se habían peleado varias veces anteriormente coincidiesen en un patio y uno de ellos mató al otro. Pero bueno, al final fue absuelto. En el caso de negligencia está pendiente de ver este otro caso. Otros casos de funcionarios que llevaron a juicio por delito de imprudencia acosado de muertes, pues al final todos han sido absueltos. Algunos incluso por una falta, fueron juzgados por una falta, no por delito. Entonces, bueno, está la cosa ahí. Pero bueno, como comentaba, hay un cambio nuevo, entonces a ver si conseguimos avanzar un poco en esa dinámica, porque, por ejemplo, a nivel de prisiones o a nivel de policías sí se está consiguiendo que el número de sentencias condenatorias vaya en aumento poco a poco. De hecho, tenemos recopiladas a nivel de todo el Estado y de todo tipo de funcionarios, aproximadamente, ya serán más de 1000, pero unas 1000 sentencias condenatorias contra funcionarios por falta de lesiones, delito de tortura, negligencias, homicidios, violaciones y demás. Es decir, y sí que hay desde el año 2006 un pico, precisamente a raíz de la primera condena al Estado español por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en el 2005. Es un punto, 2004. Es un punto de inflexión importante donde algunos jueces, los pocos jueces que quieren investigar, tienen un apoyo, pueden agarrarse a sentencias europeas para forzar un poco la investigación. Y bueno, sí que estamos notando un pequeño cambio, digamos, en la dinámica. Antes era 0,000 y ahora empieza a subir de forma lenta, pero parece que sostenida. Vamos a ver qué hay. En cuanto a los indultos, las penas, los pocos casos que ha habido condenas a funcionarios, sea por lesiones, sea por abusos sexuales, la pena privativa de libertad ha sido siempre inferior a 2 años. Entonces no han cumplido el ingreso en prisión y cuando ha habido suspensión por tiempo superior que llevaba aparejada la expulsión, como os comentaba antes, el caso de Nanclares, sé que ha pedido el indulto, pero en este momento no se ha resuelto todavía. Sé que la Audiencia Provincial de Álava y el fiscal se pusieron al indulto, las presas se pusieron al indulto,
pero desconozco en este momento si se ha denegado, si ha resuelto o no lo sé. En este momento no te puedo decir. El caso del juicio de 4 Camins está pendiente. Las penas fueron también de entre 6 meses y año y medio de prisión. Sí que hubo penas de suspensión altas, pero como está apelado hasta que, vamos, en casación, hasta que el Supremo no resuelva, pues habrá que ver qué es lo que pasa, pero lógicamente pedirá indulto. En otro tipo de funcionarios, sistemáticamente, primero, las penas suelen ser bajas, es decir, nunca superan los 2 años, es raro, con lo cual el ingreso en prisión no se cumpla. Cuando por alguna razón ha habido reincidencia y deberían ingresar en prisión, son indultados. Cuando la pena de ingreso en prisión es superior a 2 años, también son indultados. Los pocos casos que hay son indultados. Y cuando la pena de suspensión conlleva aparejada la expulsión, también son indultados. Parcialmente. Les indultas y les dejas la suspensión en 2 años, de 8 a 2 años, de 10 a 2 años, con lo cual, 2 años suspendidos, que es el tiempo que haya pasado desde que se empezó el juicio y demás, y se reincorporan automáticamente. Aquí en Vigo tenéis el caso de 3 policías locales que fueron condenados hace casi 20 años, creo que fue en el 96, 98, no me acuerdo en este momento cuándo fue, y no sé si a lo mejor por la edad están jubilados, pero volvieron a patrullar poco tiempo después, a pesar de la condena que tuvieron. Entonces, la norma es esa. Es decir, que yo sepa, en este momento hay 2 funcionarios de Policía Nacional en prisión cumpliendo pena. Hay otros que están en prisión preventiva, como en el caso de Cartagena, que todos conocéis, imagino, y no voy a dar más saldría afuera porque es un tema de comisaría y no es un tema de prisiones. Pero evidentemente, con el indulto hay que tener mucho cuidado, porque el indulto, es verdad que se abusa del indulto, pero el indulto también puede ser una salida para situaciones aberrantes. Entonces, el indulto hay que tener cuidado. Yo estoy de acuerdo con que sea motivado, pero no se puede pedir la desaparición del indulto. El indulto creo que es una medida que hay que mantener en beneficio de todos, porque pueden cambiar muchas cosas y la única salida mínimamente racional a veces es el indulto. Otra cosa es que no se abuse de él y nos indulte, pues, en fin, como está haciendo. No sé si hay alguna cuestión más. Sí, yo quería saber si con este panorama hay algún sitio donde haya un ejemplo que tomar. Por ejemplo, había leído que Noruega tenía unas cárceles, que la gente comentaba que le parecía fatal, que los presos tenían no sé cuántos, tenía tele y tenía huerta, no sé qué, y la gente se indignaba, ¿no? Quería saber si hay algún ejemplo por alguna parte. Eso por un lado. Y luego por otro, que no tiene exactamente que ver con la tortura, pero sí quería saber, porque yo he oído muchas veces lo de, pues hay una persona que delinque para, como no tiene medios de vida, para que le den de comer en la cárcel. Y esto se dice. Quería saber si alguien conoce algún caso de estos. Gracias. Sí, el caso concreto, en todos los estados se practica la tortura, incluido Noruega, incluido Dinamarca, incluido Suecia y demás. Es decir, en todos. De hecho, si cogéis los informes de Amnistía Internacional, tienen presencia en 140 y tantos, y en los 140 y tantos se recogen situaciones de tortura, malos tratos, etcétera. La diferencia, evidentemente, suele ser el número, suele ser la crueldad del trato. Es decir, evidentemente, hay diferencias en ese sentido. Noruega fue en su momento un paradigma de lo que era el sistema distinto en los países escandinavos. No sigue siendo el modelo punitivo que tiene Europa, que copia claramente el modelo americano, pero me imagino que, desde luego, por lo que saben, por lo que yo sé, la situación está deteriorándose bastante. Y desde luego sí que ha habido casos de tortura en Noruega y con condenas a algún funcionario. Lo que no te puedo decir es si llega a nivel del Estado español o no. Quiero creer que no. Cuando me hablas de otros países, lógicamente, el grado de conocimiento que tenemos dentro del Estado español es muy superior al que podemos tener en Francia o en otros países. Y lo que sí que es una cuestión importante es que de toda Europa, el único país en el que hay organizaciones de denuncia de la tortura es el Estado español. En Latinoamérica sí que hay asociaciones que denuncian la tortura, pero en Europa hay asociaciones de derechos humanos, y que la tortura es uno de los casos que se tratan.
Hay una tendencia equivocada, totalmente equivocada, a pensar que en Europa la tortura no es una práctica habitual. Es decir, Europa está libre de torturas, no es verdad. Todos los países europeos tienen problemas con casos de tortura. Hablo de la Europa, digamos, histórica. Todos ellos, os comentaba que tanto Francia como Italia recientemente, pero anteriormente Inglaterra, Irlanda, Alemania, han sido condenados por el Tribunal de Estrasburgo o reconvenidos por el Comité Europeo de Tortura por casos de tortura, situaciones de tortura y demás. Todos ellos. Lógicamente, los casos que conocemos de Francia, de Alemania, son casos los más espectaculares, bien sea por la dureza del trato o bien por la importancia de la sentencia condenatoria. Entonces, yo no puedo comparar, no tengo esos datos, sé los que hay aquí, pero no son extrapolables a los casos que hay en otros países. Pero sí sé, porque no tengo más que leer los informes, incluso a nivel oficial, europeos, en todos ellos se dan situaciones de tortura y malos tratos. En Alemania acaba de saltar el escándalo con las torturas a unos inmigrantes en un centro de internamiento. Pero insisto, en Italia, en una de las cárceles del norte, se procesó hace 4 años a 60 funcionarios de la misma cárcel por torturas. Pero claro, es decir, es una práctica que no es... y las condenas italianas, bueno, por tortura no, por delito por lesiones y demás, porque, insisto, Italia no tiene delito de tortura en su código penal. Entonces, es una situación extraña. Que hay sí. El modelo nórdico era muy diferente. Yo en este momento, la información que tengo es que no es jauja, como decían, pero tampoco tengo mucha información que hay. Y desde luego, a nivel europeo, el modelo que está implantando es el americano, donde la situación de derechos humanos es nula. En Estados Unidos, la última información, 80.000 personas aisladas. 80.000 personas aisladas 24 horas. Y a partir de ahí, todo lo que quieras. En Inglaterra la situación de algunas prisiones es terrible. En Francia, en la cárcel de la Santé, es demoledora. Entonces, la situación no es precisamente buena en el planeta. Y aún así, Europa sigue siendo privilegiada, seguimos siendo privilegiados respecto a situaciones en otros continentes. Pero insisto, no caigamos en la trampa de cárceles buenas, cárceles malas. Es decir, la institución en sí es la que hay que cuestionar. La institución carcelaria, aunque eso corresponde más a esa tarde, lo dejo, pero sí quiero hacer un matiz. Es decir, la institución carcelaria, si hay torturas en las cárceles, no es porque la cárcel fracase. No, la cárcel es la institución más exitosa de la cultura occidental. Es la más exitosa. No cumple los objetivos que dice que cumple, que debe cumplir, pero sí los objetivos reales, que esta tarde os darán cuenta de ello, así que no me meto donde no me llaman. Pero sí os adelanto. A lo mejor esta tarde tengo que hacer alguna intervención. ¿Alguna pregunta más? Había hecho 2 preguntas. No, otra sí, lo de caso Fue... sí, verdad, sí. Vamos a ver, sí, es cierto. Es cierto. Yo conozco al menos un caso en Madrid que la persona ha pedido ingresar en prisión y de referencias, aunque personalmente no conozco a esta persona, no le han concedido ingresar en prisión de nuevo, pero lo ha pedido. Y sí que sé, no porque te conozco, pero sí conozco al abogado de otra persona que hace 2 años salió en la cárcel y cometió un delito delante de la policía para que le detuviesen de nuevo y volver a ingresar en prisión. Habrá más posiblemente, sí, pero no lo sé. A mí me ha pasado un caso. Pues ahí, como 10 años. Sí, no son muchos, pero sí que hay situaciones. Tampoco significa que la prisión sea buena y demás. Es decir, otra cuestión es, el problema es otro. El problema es otro. Bego y después Raúl. A ver, es muy concreta. Y antes habló sobre el régimen FIES y, bueno, simplemente si puedes destacar un poco las medidas que se le aplican a los presos que están dentro de este régimen, de este fichero. Y también, si no entiendo mal, habías dicho que no está en vigor porque se declaró, bueno, porque se entiende inconstitucional. Y si no está en vigor, ¿por qué no desapareció completamente? O sea, ¿por qué no se llegó a derogar? Sí, bueno, está en vigor. Lo que el Comité contra la Tortura pidió su derogación, alegando que podía ser en sí misma un trato cruel e inhumano. Cuando las compañeras de Madres Unidas contra la Droga de Madrid formularon un recurso contencioso administrativo contra la instrucción
instituciones penitenciarias que regulaba el régimen FIES tenía una serie de apartados, y una de las cuestiones era el tema de las medidas disciplinarias que estaban reguladas por una instrucción y no por una ley orgánica como debería estar regulada. En ese sentido, la Audiencia Nacional nos dio la razón. Derogó el capítulo 1 de la instrucción, y para que el resto lo dejaba íntegro, solamente las medidas disciplinarias de la instrucción penitenciaria y nada más. ¿Qué hizo el Estado? Mantuvo el texto íntegro, cambió una coma por aquí y una coma por allá, y lo que hizo la incorporó al reglamento penitenciario, ley orgánica. O sea, le dio un estatus diferente. En lugar de ser instrucción, pasó a ser una ley orgánica. Entonces ya está solucionado. Porque la Audiencia Nacional no entraba sobre si esas normas eran que estudian vulneraciones de derechos, sino que en todo caso habría que regularlas por una vía superior. Fue la única razón. Entonces, al final lo que ha hecho ha sido, bueno, cambio la normativa, lo meto dentro de una norma y ya está. Está en vigor formalmente. Lo que sí ocurre es que su aplicación concreta no es la misma que había en los años 90 cuando empezó. En los años 90, bueno, no sé, sois muy jóvenes, empezó a raíz después de una serie de, bueno, de que se crease una asociación de presos en lucha, de presos en lucha, que provocó varios motines, varias protestas contra las torturas por la libertad. Algunos fueron muy duros, y bueno, la solución de Antonio Asunción fue crear una instrucción de régimen, el régimen FIES, donde a los presos calificados muy peligrosos pues se les llevaba a centros y módulos especiales de prisiones y demás. El módulo FIES tiene 5 características, 5 módulos. Uno sería para presos muy peligrosos, luego está, el orden no me lo sé, el 3 que son para personas condenadas o preventivas por pertenencia a banda armada, para personas que participación en organizaciones mafiosas, para funcionarios de prisión que lógicamente o de policía que pueden tener problemas dentro de la prisión, y hay otro que es para personas que piden protección por miedo a lo que sea. Entonces, el conflictivo siempre ha sido el FIES control directo. Y el grado 3, que era de presos políticos, era conflictivo, pero bueno, de hecho era una copia casi del control directo, pero bueno, de alguna forma separada. Y pues bueno, lo que tenía era, por ejemplo, viven en celdas aisladas, normalmente en módulos dedicados única y exclusivamente a FIES, están en celdas alternas, o sea, para que no puedan comunicarse a través de la pared, es decir, hay una ocupada, una o dos vacías. El régimen de visitas lo tienen prácticamente eliminado. Las pertenencias están muy limitadas, cacheos constantes, salidas al patio muy reducidas, 1, 2, 3 horas dependiendo de la situación que se encuentre. En su momento más duro era una persona sola permanentemente, ahora pues a veces están acompañadas por 2, 3, dependiendo qué cárcel, aunque salgan acompañadas al patio, se les podría hablar entre ellos. O sea, dependiendo, entonces, no es lo mismo. Por ejemplo, una persona que estaba en la prisión no podía tener ningún objeto, salvo la ropa que le daba la prisión, que era un mono azul, para distinguirle. No podía tener objetos en la prisión, podía tener un bolígrafo para escribir. Cuando pedía permiso para escribir una carta, le daban un bolígrafo y 2 folios y le retiraban el bolígrafo después de ver la carta. Si quería tener un libro, podía tener como máximo 3 libros, aunque estuviese estudiando una carrera. Voy a tener 3 libros para el motivo, pues que cuando fuese el cacheo de la celda, hacerlo fácil. Eran cacheados de forma sistemática pues 3, 4, 5, 6 veces al día. En su momento salían al patio esposados de pies y manos. Entonces son normas que teóricamente están previstas, pero que dependiendo la prisión, dependiendo el director, dependiendo del momento, se van relajando más o menos. Sigue existiendo el aislamiento prácticamente completo, eso sí, y la limitación absoluta de prácticamente de derechos. Los cacheos siguen siendo menos. Entonces, esa situación, y luego, claro, en esta situación, evidentemente, las agresiones físicas eran constantes. Ahí estaban todas las personas que habían participado o promovido motines, todas las personas que habían participado en fugas y demás. Hoy día, ¿quiénes están en el régimen FIES? Pues generalmente aquellas personas que son acusadas de haber agredido a otros funcionarios. Generalmente han sido agredidas, se han justificado, las lesiones del detenido se han justificado como que ha habido que reducirle porque ha habido previamente, entonces como castigo son calificados en el régimen FIES. Entonces, claro, es otro motivo más. Si yo pongo una denuncia, si no pongo una denuncia, a lo mejor me quedo en aislamiento y luego vuelvo. Si pongo una denuncia, posiblemente pase al régimen FIES.
Pero en ese sentido, decir, el problema está que está ahí. Si mañana los presos volviesen a organizarse, aplicarían el régimen FIES con toda total crudeza. Sí, porque el problema es que esas normas deberían estar derogadas. Porque, insisto, es que hay que leerlas y son espectaculares. Claro, siempre te dice que el cacheo se hará guardando la intimidad del detenido, que no sé cuánto se hará guardando la integridad. Sí, claro, te ponen la coletilla, la práctica es que no se hacía. La práctica es que en los años 90-94 todos los presos FIES que había eran agredidos de forma continua, regular, etcétera, etcétera. Son trasladados de prisión cada 3 meses, con lo cual no hay forma de crear contacto, no ya con otros presos, ni siquiera con un abogado, con la familia. Entonces tienen una serie de normas que tampoco son obligatorias, son indicadoras de lo que debe hacerse, y entonces que van cambiando según el tiempo. Raúl, última pregunta. Ya que se ha hablado del FIES, pues comentar un caso que tenemos hasta hace poco aquí en Alhama, porque has dicho, pues el aislamiento sigue siendo, por ejemplo, esta persona estaba en FIES, control directo, únicamente por fuguista, a pesar de que su última fuga fue hace 7 años, y sin embargo estaba en 2º grado, no estaba para nada aislado, y sin embargo esa carta que tienes por ahí de juzgados sí que tenía intervenida el correo, las comunicaciones, cacheos de celda bastante a menudo, no tanto como antiguamente. Es decir, que según la cárcel, la administración, los FIES van con un montón. Y ahora va mi pregunta. Con relación a lo que has hablado de la del asociacionismo, dentro del intento de prevenir las torturas, creo que es muy importante justamente la posición de los presos. Es decir, el conseguir que los presos tengan por lo menos unos derechos básicos para poder defender ellos mismos sus derechos básicos, sobre todo los fundamentales, y para poder tener más oportunidades de denunciar. No sé si desde los colectivos que forman la coordinadora o si desde cualquier otro lado se está intentando, como sí que lo veo, por ejemplo, donde colaboro, en Cárcel Igual de Tortura, se está intentando que los presos de alguna manera tengan un espacio, una manera de relacionarse entre ellos, de asociarse y de que estas denuncias salgan al público y así. No sé, la experiencia que... La experiencia del asociacionismo de presos españoles de manera terrible. Fuera sí que hay, en otros países, por ejemplo, países nórdicos, sí que hay asociaciones de presos. Lo que ya no sé si son amarillas o no son amarillas, este momento no lo sé. Es decir, evidentemente en prisión una asociación o está a favor de la institución o va a tener todos los problemas del mundo, porque es un mundo muy cerrado. En el Estado español estuvo en su momento la COPE, la Coordinadora de Presos en Luchas, años 76-77, fue previa a la Constitución, cuando se empezó a hablar de la amnistía a los presos políticos. Los presos comunes también querían ser parte de esa amnistía. En el fondo, los delitos comunes, entre comillas, tienen una motivación política y económica de fondo. Entonces también querían eso. Entonces, bueno, hubo una asociación que participó en luchas por todo el Estado, y la represión que sufrieron fue brutal. Pues, ahí se hizo al contrario. Lo que se hizo en el año 78 fue recluir a todos estos presos en una única cárcel, Herrera de la Mancha, donde sistemáticamente eran torturados, apaleados sistemáticamente. Entonces García Valdés, que era el director general de penitenciarias, dijo claramente que eran alimañas y había que tratarles como alimañas. Bien, en aquella ocasión lo que se presentó cuando se consiguió saber lo que estaba pasando, la cárcel de Herrera de la Mancha se inauguró en marzo-abril, y en septiembre se presentó, octubre, una querella contra el director y todos los funcionarios de la prisión por torturas, agresiones a los presos, y bueno, al final del año 84-85 se consiguió la condena a 7 o 8 presos funcionarios por estas palizas, no por el delito de torturas, porque el delito de torturas solamente existe en el Código Penal español desde el Código del 85, antes eran sedicias, no torturas, y fue la forma de acabar con los presos. Es decir, se les recluyó a todos los presos que protestaban o que encabezaban las luchas en una sola cárcel, se les machacó, muchos se suicidaron, hubo muchos muertos, y se acabó con la COPEL. Entre los que se suicidaron, los que no se podían contactar porque era un control absoluto, férreo, día a día, minuto a minuto, desapareció. Desde entonces ha habido intentos de organización. Entonces, la campaña
cárcel igual a tortura es uno de los ejemplos. Lo que ocurre es que no acaba de cuajar. Evidentemente, para luchar contra la tortura, fundamental la participación de las víctimas, de los torturados, de los agredidos, fundamental. Si su testimonio, si su participación, no podemos hacer nada. Tú no puedes decir, podemos denunciar, hay muchas torturas, ya, pero no, hay que concretar, hay que poner caras, hay que poner nombres, situaciones, y eso es lo que no se hace. La verdad es que en la coordinadora sí que se procura dar nombres, apellidos, dar apoyo a las personas, pero no nos hemos planteado de momento esa posibilidad porque nos viene muy grande. Hubo un intento de participar de las personas que participaban en la campaña cárcel igual a tortura, de incorporarse a la coordinadora, pero claro, era la gente que estaba afuera, no la gente que estaba dentro. Y la verdad es que, bueno, pues al final los compañeros decidieron que seguían su campaña aparte y no hay. Sí hay luego colaboración puntual. Los colectivos de Galicia pues colaboran con vosotros, en Madrid, en prácticamente en todas partes hay una colaboración muy directa, pero no digamos orgánica. En cuanto a facilitar o potenciar el asociacionismo en prisiones, la verdad es que no lo hemos planteado. De hecho, estamos prácticamente los colectivos de la coordinadora, en cuanto saben que son la coordinadora, se les impide el acceso a la prisión. O sea, los grupos más peleones, que más denuncian especialmente el tema de la tortura, son los que no suelen tener acceso a las prisiones. Es decir, la Asociación contra la Tortura tenía vetada la entrada en prisión, el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, el Observatorio de Derechos Humanos de Cataluña, que tuvo en su momento entrada a la prisión, se le prohibió la entrada en cuanto empezó a denunciar. ASAPA en Zaragoza tuvo problemas, aparte de querellas, y suma y sigue. Entonces es muy difícil, si es difícil siquiera entrar de forma organizada, el otro, la verdad es que hay que hacerlo, pero no tengo la más remota idea de cómo se puede hacer. Y lo lamento, pero también hay que tener en cuenta que cuando lo hagan, la represión que van a sufrir es terrible. Es decir, la práctica está ahí. Está ahí y el instrumento sigue estando ahí. Régimen FIES sigue estando ahí. Por cierto, lo que decías, personas que no están en régimen FIES, pero que estuvieron en régimen FIES, cuando acuden a un juzgado a declarar o a ser juzgados, al juzgado se le comunica, este es régimen FIES. ¿Para qué? Porque hay seguridad. Generalmente pues te encuentras con que hay un despliegue policial de la Guardia Civil espectacular en el juzgado y ya estás poniendo en contra de esa persona al juez. Es un preso peligrosísimo, todo el juzgado está aterrorizado. Viene un FIES. Y ya claro, es decir, si ya siendo preso tiene mala imagen para los jueces, siendo preso FIES, la condena no se la quita nadie. O sea, sí, no tienen FIES. En algunas prisiones hay presos y al lado refieren FIES y hay un listado de abogados que no hay que dejar facilidades. Los hay. Y algunos lo veréis o incluso estaréis en alguna de esas listas. No son legales, pero están. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo creo que el tiempo también se nos echa encima. Muchísimas gracias, Jorge, y a vosotros.